definición del equilibrio global y la gobernanza mundial. Y para ello tenemos a nuestro primer conferencista, el doctor Gerardo Martínez Vara, cuyo tema es gobernanza global y democracia. Y para ello le doy la palabra a la doctora Yulisca Bautista para que nos presente al doctor Martínez Vara. Muchas gracias, buenos días a todos y que sea un día muy provechoso. El doctor Gerardo Martínez Vara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con una experiencia docente de 33 años. Es colaborador en el sector público, en el ISSSTE y otras dependencias, el Bancomext, y en el sector privado. Es conferencista y participante en foros académicos de discusión, y como y ha participado en este tipo de foros en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecuador y República de Chile. Es colaborador del Colegio de Defensa Nacional en su maestría, Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacionales. Es coautor del libro Gobierno, Gobernanza y Administración Pública, articulista del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, iniciador del proyecto El México que tenemos y el México que construiremos, en el que se evalúa la problemática nacional y se hacen propuestas concretas desde diferentes ópticas y especialidades para enfrentar los retos del México actual. Además de todo esto, él también es asesor en materia de comercio exterior y promotor de las exportaciones de pequeñas y medianas empresas. Es miembro de la Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales, profesor y funcionario universitario en diferentes instituciones públicas y privadas, como la Universidad de Anáhuac, como la Universidad de Negocios ISEC y ESAP, entre otras. Es una persona, como puede verse, muy calificada. Les recordamos que las preguntas pueden hacerlas a través de Twitter, @ProyectoDemocr2. Y bueno, démosle un caluroso aplauso al doctor Martínez Vara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguramente cuando avisaron en su casa que tenían que llevar a cabo una visita a este teatro para participar en un congreso, seguramente no les creyeron. ¿Cómo en sábado? ¿Cómo en puente? ¿Cómo es posible? Pero qué bueno que están aquí presentes. Y para mí es un honor participar en este gran congreso convocado justamente por el Proyecto Democracia, su líder, Marcela Jiménez. Y quiero agradecer públicamente todas las atenciones que hemos recibido por parte de las autoridades civiles y militares de aquí de Durango. Y particularmente quisiera yo hacer un reconocimiento al señor rector maestro Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que ha sido una persona extremadamente amable. Su conjunto de colaboradores, refiero lo que es el licenciado Alfredo Navarrete, que ha estado conmigo y me ha llevado a conocer un poquito lugares de Durango, tanto lugares santos como los no muy santos de Durango. Bien, entonces, pues vamos a dar inicio justamente a lo que es esta propuesta de gobernanza global y democracia, ¿sí? Y sobre todo tratar de amarrar algunos elementos que se han venido manejando a lo largo del Congreso, días anteriores. Sin duda, una gran aportación de todos los ponentes, diferentes ópticas, diferentes perspectivas, críticas inclusive muy fuertes a sistemas como el que vivimos hoy día en México. Parece que todavía genera mucha ámpula el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya ganado la presidencia, ¿sí? Y que bueno, sí sirve como un referente para hacer críticas a intentos autoritarios, inclusive mesiánicos, y esa crítica permanente que se hace a este tipo de caudillismos. Yo no voy a abordar bajo esa perspectiva la temática, trataré de ser lo más objetivo posible. Entonces, si son tan amables, vamos a dar inicio con la primera lámina. Una primera tarea que trato de establecer y para que quede perfectamente claro cuáles son los objetivos de esta presentación, insisto, es gobernanza global y democracia, es el tema central. Inicio con una frase que fue muy difundida a partir de los años 90 y que me parece que es importante retomarla. Hay que darle un sentido actualizado
tenemos que ver cuál es la dimensión de este pensamiento que me parece es bastante certero. Fíjense ustedes. Pensar globalmente, actuar localmente. Esto tiene muchísimas implicaciones, como les estaba comentando, porque es evidente que en las últimas décadas ha habido un proceso de apertura, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ideológico. Y esto ha generado que haya un conjunto de vasos comunicantes que permiten integrar al mundo. Estamos hablando de una etapa ciertamente de globalización, de construcción de una economía global, sí, y esto efectivamente nos permite entender un todo en el que estamos incrustados. Sin embargo, esta referencia genérica de que somos parte de un mundo global necesariamente tiene que tener una acotación. ¿Y cuál es esta acotación? Entender que cada uno de nosotros, ciudadanos, instituciones, partidos, todos tenemos un papel concreto y específico. Tenemos que pensar globalmente y actuar localmente en el contexto concreto en el que estamos desarrollándonos, en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo productivo, en todos los ámbitos. Por eso la idea de pensar globalmente y actuar localmente. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? El primero, identificar las tres acepciones de la gobernanza global, porque efectivamente se ha utilizado el término, a veces se tienen algunas confusiones, o se trata de establecer como si fuera sinónimo de gobierno mundial, y ese es un gran error. Desde su origen, estamos hablando de fines de los años 80, principios de los años 90, cuando se incorpora al lenguaje político y académico esta idea de gobernanza global, se advirtió que no significa gobierno global. No es la intención utópica de crear una estructura institucional que pudiera llevar a cabo las funciones de gobierno a nivel mundial. Eso es imposible en momentos actuales. Vamos a ver cuáles son las tres diferentes acepciones que tenemos sobre gobernanza global en un momento más. Vamos a desglosar los principales procesos que caracterizan a la gobernanza global, ¿sí?, en nuestros días. Y por último, una cuestión muy importante, analizar los nexos existentes entre gobernanza global y los retos de la democracia, que es justamente donde viene la parte propositiva. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, vamos a ver algunas implicaciones, haremos un poco de recorrido en algunas estadísticas que me parece que son importantes, y después llegamos al ámbito de las propuestas. La siguiente, por favor. Comentábamos, ¿qué significa gobernanza global? Tenemos tres posibilidades concretas. Como una expresión de la realidad contemporánea, algo que es observable, que es medible, que lo tenemos así día con día, un primer elemento. Segundo, como una categoría analítica, como un marco de referencia para poder interpretar lo que está pasando en el mundo. Y un tercer elemento que tiene que ver más con la praxis, que tiene que ver con un proyecto político. ¿Qué hacer? Porque yo creo que todos ustedes se han de preguntar, bueno, sí, podemos entender lo que pasa en el mundo, podemos ver cuáles son las implicaciones, pero viene la parte más importante, ¿cómo podemos participar de una manera concreta, específica y cotidiana en este proceso de transformación del mundo? Justamente lo que busca esta conexión entre gobernanza global y democracia. Nosotros como ciudadanos tenemos que llevar a cabo una participación. En un momento más vamos a establecer cuáles son esos parámetros que propongo para llevar a cabo una participación ciudadana. Muchos han insistido en las intervenciones de mis colegas en días anteriores, ¿sí?, y cuestiones históricas muy interesantes que se han planteado, inclusive referencia a teóricos que han sido muy relevantes, Samuel Huntington y su tercera ola democrática, y viene una serie de elementos que ya se han discutido, no me voy a detener en ellos. Sin embargo, sí trataré de establecer un marco divisorio, un punto, una frontera, porque tenemos ya, por necesidad, que enfrentar una concepción diferente de lo que es la democracia. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Como una realidad concreta la gobernanza. Estamos hablando en el contexto específico del siglo pasado, fines de los años 80, cuando hay una serie de transformaciones radicales, importantísimas. Seguramente ustedes lo tendrán en mente, si no, bueno, ahí están todos los referentes históricos, en donde viene la debacle de lo que es lo que fue el socialismo realmente existente, la Europa socialista, encabezada evidentemente por lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Viene una serie de transformaciones, el primero en caer fue Polonia, ¿sí?, y después viene, así como si fuera el efecto dominó, una serie de países socialistas del este, hasta terminar en el año 91 con la desaparición de la Unión Soviética,
¿sí? Y la formación de la Comunidad de Estados Independientes. Eso fue un gran hito en la historia mundial. Se empiezan a dar cuenta que esta contradicción histórica entre rojos y azules, entre capitalismo y socialismo, se desvanecía. Se tenía que llevar a cabo una interpretación distinta de lo que pasaba en el mundo y no quedarse nada más en ese marco de referencia acerca de lo que estaba pasando tanto con capitalistas como con socialistas. Se dieron cuenta que había un problema estructural de fondo que prevalece, señores. ¿Cuál es la problemática de fondo? Es entre aquellas economías que son prósperas, que tienen prácticamente el control de la producción y el comercio mundial, y aquellas economías, sí, que en ocasiones se utiliza el término en vías de desarrollo, me parece que es inexacto. Son economías que han tenido una dependencia estructural y que han tenido un rezago histórico, diríamos son economías subdesarrolladas. Algunas empiezan a despuntar ya desde algunos años, vamos a ver ahorita algunas gráficas, y se empieza a manejar la idea de economías emergentes. Pero ese es el contexto. Entonces se presenta un nuevo escenario internacional. ¿Qué vamos a hacer ahora ya cuando se ha rebasado, cuando ha venido, inclusive se mencionaba también ayer a Francis Fukuyama, se mencionaba ya el triunfo oficial del modelo occidental sobre el modelo oriental, sí, concretamente de Europa Oriental. Y se establece justamente esta consolidación de un modelo liberal de corte capitalista. Digamos que ese es el primer elemento, pero era necesario establecer un conjunto de principios para poder articular la convivencia en términos internacionales y crear condiciones de un trabajo colaborativo para resolver políticamente las diferencias que había. Y empieza a surgir justamente la idea de una gobernanza global. En ese sentido, la gobernanza empieza a ser utilizada en diferentes foros por diferentes organizaciones, inclusive en el marco de Naciones Unidas. Los objetivos del milenio empezaron a trabajar sobre 15 objetivos, ustedes recordarán, sí, que se planteaba, entre otros, erradicar la pobreza, se planteaba obviamente promover el desarrollo, en fin, pero objetivos que lamentablemente para la fecha que se había establecido como un referente de empezar a recoger los logros no se tenía. En 2015 se vuelve a llevar a cabo, sí, una reunión para hacer la evaluación y tratar de relanzar algunos de esos objetivos, los objetivos de desarrollo sustentable a partir de 2015, y en donde todos los países se comprometen a tratar de enfocar, sí, sus baterías en la atención de problemas concretos. Va de nuevo la problemática de la pobreza, pero sobre todo el objetivo 17 que tiene que ver justamente con la promoción del desarrollo. Vamos a la siguiente. Comentábamos hace un momento acerca de la problemática específica que enfrenta la concentración de la riqueza a nivel mundial. ¿Cómo es esta problemática? Fíjense ustedes, retomo justamente una gráfica que nos da, sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, acerca de cómo está distribuido. Fíjense ustedes, si hacen una sumatoria, las 5 economías más grandes del mundo, 5, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Reino Unido, entre ellos 5, acumulan el 50, un poquito más del 50% de la producción mundial. Fíjense ustedes, 5. Estamos hablando de casi 200 economías. Estas 5 son las que tienen la batuta, destacando el caso norteamericano. Claro, tiene sus méritos, sin duda. ¿Sí? Los norteamericanos, la economía de Estados Unidos sigue siendo la economía más grande e importante del mundo. Es una economía que tiene, como ustedes podrán advertir, prácticamente el 25% de la producción mundial. Seguido, no tan de cerca, porque pareciera que China también ha tenido un gran despegue, lo ha tenido, pero todavía está un poco lejano de lo que son los éxitos que ha tenido la economía norteamericana. Los chinos tienen un poco más del 14% de la producción mundial, estamos hablando de 10 puntos abajo, son muchos todavía. Seguramente la dirigencia china tiene la idea de que en pocos años van a rebasar económicamente a Estados Unidos, y es muy probable. Pero no tenemos así un vaticinio exacto de cuándo se va a llevar a cabo esta transición hegemónica, al menos dentro de lo que es el terreno económico. Entonces vean ustedes, ¿sí? Y ahí está, también aparece, seguramente lo vieron, aparece México. Fíjense ustedes el caso de México, ¿sí? Cómo está participando. De acuerdo a los datos 2017-2018, México, a pesar de los pesares,
y sabemos que somos nosotros muy críticos acerca de la problemática del país. México representa la 15ª economía del mundo. ¿Sí? Y ahí está. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, 1.54% de la producción mundial. Estamos muy cerca de lo que es Corea, muy cerca también de lo que es Rusia, muy cerca de lo que es España. Seguramente tendríamos condiciones para poder superar este 1.54% y tener una mayor participación. Pero la problemática no se queda ahí, señores. No es el hecho nada más de que México sea la 15ª economía del mundo, sino que en México no hemos superado diferentes rezagos históricos. Ustedes perfectamente lo saben. Hay una tremenda concentración del ingreso. Existen más de 60 millones de compatriotas que están en la pobreza, más de 20 millones que están en la pobreza extrema, y eso le da un sesgo totalmente diferente. Y no es nada más por el hecho de tener menores recursos económicos, no es nada más esta gran heterogeneidad económica, sino que también hay una gran heterogeneidad en cuanto a su participación política. A mí me queda bastante claro que un elemento de control social y un elemento de dominación política es mantener esos mismos esquemas de pobreza. Gente que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso al empleo, ¿sí? Difícilmente va a tener una conciencia ciudadana. Lo tengo como un referente básico. Vámonos a la siguiente, por favor. Lo comentábamos hace un momento, el top 10, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido. Estamos hablando de los 5 grandes economías. ¿Sí? Aparece después India, Francia, Italia, Brasil y Canadá dentro de este contexto, aunque hay que destacar un elemento que está presente aquí en la gráfica. Ven ustedes el tremendo crecimiento que han tenido de su Producto Interno Bruto, tanto China como la India, más la India que China. Vean ustedes justamente el crecimiento que logra China, eso lo vamos a ver bien en otra gráfica, pero efectivamente esto implica de que hay grandes condiciones para llevar a cabo una multipolaridad económica a nivel mundial, no solamente concentrándolo en las grandes potencias tradicionales. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que estábamos comentando en su momento, esas expectativas, sí, inclusive para este año, sí, vean ustedes el ritmo de crecimiento que tiene la India. Un ritmo de crecimiento que está por encima, muy por encima del 6%, ¿sí? Prácticamente el 7%. ¿Sí? Viene muy de cerca China. Sin embargo, sabemos, y aunque no es motivo de esta exposición, hay que entender que si bien ha ido incrementándose la participación económica de estos países, también su problemática social y política no se ha resuelto. Sin duda, China tiene diversos problemas muy fuertes en torno a lo que es el respeto a los derechos humanos, el derecho de la libertad de expresión, la libertad de asociación, sus libertades políticas todavía están muy en ciernes, ¿no? Vamos a la siguiente. Hace un momento comentábamos acerca de esta idea de las economías emergentes. Vean ustedes, es un panorama sumamente diversificado, en donde hay economías del Pacífico Asiático, hay economías dentro de lo que es el ámbito africano, concretamente dentro del mundo árabe, y de América Latina. América Latina que está presente y que efectivamente necesitamos fortalecer esa área. Yo creo que es un primer paso importante. Tenemos que terminar con ese esquema de desigualdades económicas para poder aspirar a una participación consciente, activa, comprometida de la población. Vean ustedes, estamos hablando del caso de América Latina, ¿sí? Destaca sin duda el caso de Perú, que ha tenido un crecimiento también bastante fuerte, el caso de Chile, Brasil, Colombia, México está presente, ¿sí? Aunque las expectativas de crecimiento han tenido ya un pronóstico un poquito menor, cercano al 2%, todavía se había establecido el año pasado como una posibilidad alcanzar el 2,2%. Ustedes recordarán que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, he de confesar, yo voté por él, yo le tengo confianza. Yo sé que muchos que están aquí no le tienen confianza, a las pruebas me voy a remitir más adelante. ¿Sí? Justo con el sector empresarial planteaban la posibilidad, ¿sí?, de cerrar filas y de que en un plazo no mayor de 3 años tengamos un crecimiento del 4%. Vamos a ver. Para transformar la realidad, señores, y vale la pena establecerlo, para transformarla primero tenemos que pensar qué tipo de transformación vamos a llevar a cabo. No es una obra de la casualidad, es una obra de la causalidad. Vamos a la siguiente, por favor. Regresa a lo que estábamos comentando, nada más una presentación distinta acerca de las 10 economías más importantes a nivel mundial. Insisto, ahí están los porcentajes en donde se advierte
¿sí? Esta estratificación económica, pero que también tiene que ver mucho con la distribución del ingreso. Claro, no quiero quedarme simplemente en la referencia de que si crecen mucho económicamente, participan mucho políticamente, no es una fórmula aritmética. Siguiente, por favor. Esto es como realidad, la gobernanza global, como un pedazo, ¿sí? Como una forma específica en donde podemos observar las transformaciones internacionales. Ahora, como categoría de análisis, ¿no? Es como una herramienta de interpretación, que es una cuestión importante también establecerla. Ustedes, como universitarios, la gran mayoría, espero que esté dentro de lo que es el ámbito educativo, saben perfectamente que una exigencia que tenemos para llevar a cabo una transformación genuina de la realidad, primero es interpretarla, y es justamente lo que nos propone, ¿sí? Esta idea de gobernanza global. Fíjense ustedes, deseamos una herramienta conceptual que le permite identificar a las fuerzas que mueven al mundo y que incorporan varios procesos de trascendencia que interactúan. Cito, dice, históricamente la gobernanza global ha ocurrido sin instituciones, aunque naturalmente ningún sistema deseable de gobernanza puede basarse en la capacidad, ¿sí? de las acciones de las naciones fuertes de coaccionar a las débiles. No se trata de eso. No se trata de renovar los esquemas de dominación a nivel internacional. No se trata de que aquellas economías o aquellas naciones que han tenido mayor progreso económico le impongan sus modelos políticos a los demás. Señores, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Cada quien sigue su camino, cada quien tiene sus formas de convivencia política, cada quien puede aportar nuevas ideas y ajustarse a sus realidades. No podemos seguir de una manera literal o copiar al 100% el modelo democrático francés o el modelo democrático norteamericano o el que sea, pues. Cada nación tiene que establecer sus elementos básicos de cómo participar políticamente. Vamos a la siguiente. Comentábamos, hay un respaldo institucional sobre esta idea de la gobernanza global. Decíamos el caso de Naciones Unidas, inclusive CEPAL también tiene una publicación sobre gobernanza global y desarrollo, porque lo asocian de una manera clara, porque si se logran establecer estas pautas de entendimiento político, nuevas formas de acercamiento, de trabajo colaborativo, que es un dato muy importante, se pueden crear condiciones para sustentar el desarrollo en las sociedades. Vámonos a la siguiente, por favor. La creación anterior, por favor. Decíamos, la creación de al menos cierto grado de unión política en lugar de división política en una escala mundial. Tenemos que crecer a partir de nuestras coincidencias y no generar conflicto a partir de nuestras diferencias. Todos somos diferentes, por supuesto que sí. Pero al final, lo que realmente nos va a permitir crecer y tener una participación democrática es saber conciliar ese tipo de diferencias. Hay algunas que son diferencias irreconciliables, es cierto, pero en las que podemos resolver tenemos que establecer un marco de acción concreto, permanente, de largo plazo, llegar a acuerdos, pues. Y de verdad, ustedes intenten inclusive en su vida personal, ¿sí? Si lo hacemos, ¿sí? Tratando de buscar siempre acuerdos, tenemos mejores expectativas de resolver las problemáticas que cada quien siga su camino, es decir, que cada quien actúe de una manera individual. Vámonos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y es aquí donde me voy a centrar de una manera un poco más fuerte como proyecto político, la gobernanza global. Fíjense ustedes, cito a uno de los autores, Sinclair. Dice, primero, un asunto central en la gobernanza global son las inequidades en riqueza y crecimiento que dividen a las naciones ricas del norte o el mundo desarrollado con las relativamente más pobres estados del sur en desarrollo, lo que estábamos comentando en su momento. Segundo, seguridad es, por supuesto, una preocupación perenne de la política internacional y muy en el corazón de la mayoría de los esquemas de gobernanza global. Tercero, calentamiento global. Y cuarto, género y derechos de las mujeres. Ayer se insistía, y creo que Giovanni, nuestro querido visitante de República Dominicana, asentado en los Estados Unidos, planteaba algo que es inevitable, y no solamente es inevitable, es necesario, una cada vez mayor participación de género, cada vez mayor participación de la mujer. Tienen cualquier cantidad de ideas y cualquier
un empuje muy vital para efectos de poder impulsar este ejercicio democrático a nivel mundial, ¿sí? Pero también, fíjense ustedes, esta conjugación de temas que antes se pensaba nada más eran de ecologistas, el calentamiento global, la problemática específicamente de cómo estamos llevando un ecocidio, estamos acabando con el planeta. Espérenme, el primer punto para poder avanzar democráticamente es conservar lo que tenemos, conservemos el planeta, primer elemento, ¿sí? Y a veces no, y sí tenemos avances notables, sobre todo en la cultura cívica, ¿sí? En donde tenemos que utilizar cada vez más, por ejemplo, el unicel, mejor escondo mi vaso, ¿sí? Tenemos que generar una expectativa de reciclaje, de una responsabilidad social empresarial, en fin, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Comentábamos hace un momento acerca de este cobijo que da Naciones Unidas y decíamos la importancia del objetivo 17, puesto que retoma de la anterior agenda de desarrollo, los objetivos del milenio, ¿sí? 2000-2015, el compromiso para conformar una alianza mundial para el desarrollo como marco para lograr los otros objetivos particulares acordados en las respectivas agendas 2015 y post-2015. Es cierto, se planteaban los objetivos del milenio, pensaban que en el 2015 íbamos a empezar a recoger frutos y no es así. Es una transición de muy largo plazo. Ahora, esta agenda post-2015 tiene como fecha o tiene como tentativa 2030. A ustedes les va a tocar, a nosotros quién sabe, pero bueno, es una cuestión en donde efectivamente vamos a tratar de establecer cuáles han sido los balances y qué tanto se ha logrado para llevar a cabo si este crecimiento, esta seguridad, mejor convivencia, mejores condiciones del planeta y sobre todo una mayor equidad de género, elementos muy importantes. Siguiente, por favor. Y aquí viene, ya trataré con esto de ir cerrando justamente mi participación para dar espacio a otras lúcidas palabras de mis compañeros. Fíjense ustedes cómo hacemos el vínculo, cómo hacemos el enlace. Y viene a ser una serie de propuestas, señores. ¿Por qué cómodo es sentarse y criticar al otro? No, es que sí, y es que es un autoritario, y es que es un demagogo, y es que quiere reelegir. Espérense tantito. Ya sabrán ustedes de quién estoy hablando. Sí, espérense tantito. Vamos a tratar de establecer las bases primero de cómo nosotros como ciudadanos podemos participar. Y justamente es lo primero que estoy tratando de establecer. En este contexto concreto de la gobernanza global, tenemos que impulsar, tenemos que construir una agenda ciudadana. Ah, caray, ¿qué es esto de una agenda ciudadana? Conjunto de temas precisos y prioritarios que a nosotros como ciudadanos nos interesa atender y resolver. Salud, educación, vivienda, ¿sí? Y que no sea nada más de los políticos a sueldo, porque yo marco una diferencia entre políticos a sueldo, los que están en la nómina, los que ganan dinero, y los políticos profesionales. Lamentablemente, en México no hay muchos de los segundos, hay más de los primeros, ¿sí? Entonces es un problema que tenemos. Y cierto, ¿no? Sabemos y ha demostrado, se comentaba también en días anteriores, de una muy pronunciada crisis de los partidos políticos. Si aquí hiciéramos un ejercicio básico, ¿sí?, de quién creen los partidos políticos, estoy seguro que va a perder. La gran mayoría de nosotros, ciudadanos, no confiamos en los partidos políticos, definitivamente. ¿Sí? Y eso, pues, evidente, nos permite y nos obliga a buscar formas distintas de participación política. Ojo, quizás, y voy a tratar, me viene aquí lo académico, voy a tratar de establecer cuáles son los elementos básicos para entender esto de lo político, porque suena, vaya, como un concepto tan difundido que ya no necesita explicación. Cuando hablamos de la política, señores, estamos hablando de la organización del poder, de la capacidad de transformar, de la forma como tomamos decisiones para resolver nuestras problemáticas. ¿A partir de qué? De un marco ideológico, de un marco de acción para transformar la realidad. Todos, a final de cuentas, de manera explícita o implícita, tenemos una posición política. Porque hay quienes dicen, no hay que cambiar, hay que seguir el mismo rumbo. Y hay quienes dicen, sí tenemos que cambiar, para acá o para acá. Ahí está la riqueza de la política. Entonces, justamente es la idea de que ustedes, ¿sí?, dentro de este esquema, eviten asociar política con grilla. Cierto, hay muchos políticos que se la pasan haciendo grilla, sin duda, pero tenemos que darle un perfil ciudadano a esto. Esa es justamente mi propuesta. Segundo lugar, seguir caminos alternativos y no quedarse en las prácticas clásicas de la democracia formal. Fíjense, hace unos meses, cuando estaba en proceso de campañas,
estuve haciendo una pequeña investigación acerca de cuántos afiliados tenían los partidos políticos. Y destacaba, evidentemente, el partido que más afiliados políticos tenía, más militantes tenía, era el Partido Revolucionario Institucional, dicho con respeto. 6 millones de militantes. 6 millones de militantes que no pudieron reflejarse en las urnas. ¿Sí? Ustedes saben que fue uno de los partidos perdedores. El PRD también tiene más de 5 millones de militantes. Fíjense ustedes, Morena, como partido, aglutinó para el 2018 aproximadamente 300,000 militantes. ¿Sí? Estamos hablando de que ahí está una muestra inequívoca de que cuando la ciudadanía dice basta y podemos participar, aunque fuese en ese esquema tan formal de las elecciones, más adelante lo comento y lo reitero, que ha sido justamente una idea que se tiene como consenso, ¿sí? La democracia no se concluye ni se agota con el voto. El sufragio es un elemento, una herramienta de participación política, no la única opción de participación política. Formación de una cultura cívica y participativa de acción permanente. Sí, porque es muy cómodo, tenemos la credencial, vamos, votamos, acabó ya, cumplí con mi deber. No, espérate. Eso es totalmente, básico, ¿no? Una persona a la cual yo quiero mucho me enseñó ese concepto de, es que es muy básico, es decir, para sí, casi es muy primitivo eso, ¿sí? Porque efectivamente votar es un elemento, pero no se agota ahí la democracia. Vámonos a la siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta que la dispersión de la participación ciudadana es un factor de dominación política y por años lo hemos padecido. Es necesario construir núcleos de trabajo ciudadano con independencia operativa, pero con congruencia programática. Comentábamos y hace un momento que me hicieron favor de presentar, desde el año 2014 encabezo un proyecto que se llama El México que tenemos y el México que construiremos. Es un trabajo ciudadano, ¿sí? Que está en ciernes, que estamos trabajando, pero a partir de diferentes gremios, los médicos, los ingenieros, los profesores, muchos sectores que inclusive le rehuyen a la participación política. No, espérate, yo soy médico, no, yo soy ingeniero. Sí, pero ¿qué crees? También eres ciudadano y tienes que participar de una manera consciente, permanente, trascendente. Y estamos articulando ese esfuerzo. Es una vía de participación político-democrática alternativa a la vía de las ONGs, a la vía de los partidos, respetables acciones, pero ¿qué creen? Ha sido rebasada por la realidad. Estructurar propósitos bien definidos, metas claras y tiempos estimados, ¿sí? No se quede nada más con buenas intenciones, sino empezar a trabajar concretamente, ¿sí? Hacer, por ejemplo, en materia de salud, hacer brigadas de salud en comunidades alejadas, no organizadas por el gobierno ni por el municipio, sino por los profesionales de la salud. ¿Qué tal? Con recursos propios, ¿sí? Llevar a cabo campañas de alfabetización. Si ustedes revisan los datos que tenemos en México de cuánta gente mayor de 15 años es analfabeta, se van a ir de espaldas. Son más de 18 millones. Imagínense ustedes. Nosotros, como ciudadanos, pudiéramos llevar a cabo la organización de campañas de alfabetización. Señores, recuérdense el precepto liberal siglo XVIII Francia, el conocimiento os hará libres. Si tú estudias, conoces, tienes mejores expectativas para participar de manera consciente. Siguiente, por favor. Participación comprometida de largo plazo, ponerle el pecho a las balas y detonar la vida democrática de perfil ciudadano. No hay que tenerle miedo, señores. Con diferentes expresiones, con amigos, con familiares, con gente que está cercana a nosotros, podemos empezar a llevar a cabo un ejercicio de participación política, insisto, no a nivel partidista, a nivel ciudadano. Es decir, tomar la problemática en nuestras manos y resolverla, pues, tratando de establecer una conexión de orden social. Promover la formación de liderazgos ciudadanos inspirados en valores democráticos y sobre todo, fíjense ustedes, construir la ciudadanización del poder social. Que el poder recaiga en nosotros, ciudadanos, no en los funcionarios públicos, no en los políticos a sueldo, pues. Siguiente. Anterior. La anterior, por favor. La realidad es muy clara. Celebrar elecciones no es sinónimo de democracia efectiva.
El sistema democrático no se agota en el sufragio, lo comentábamos. Impulsar una cultura de participación ciudadana como un sistema de inteligencia colectiva. Y esto, quienes estuvieron la tarde de antier, un filósofo español que nos mandó su presentación vía video, hablaba de esto, de la inteligencia colectiva. La democracia como un sistema, no como acto volutivo, discrecional de las personas, no, como un sistema. Que nuestra forma de entendernos socialmente sea a partir de valores democráticos, de participación, de equidad, de trabajo colaborativo. Siguiente, por favor. La anterior. Fíjense, ya estoy a punto de cerrar y espero que si ustedes tienen preguntas sean tan amables de expresarlas para efecto de que podamos ampliar esta discusión. Los jóvenes universitarios, ustedes, como semillas para impulsar los valores democráticos y de trabajo colaborativo en la resolución de problemas que nos aquejan como sociedad. A partir de las discusiones de este Congreso, Marcela al inicio me pareció, y creo que todo el mundo coincidimos, le llamó a este Congreso un Parlamento Ciudadano, así es, ¿sí? Podemos debatir, ¿sí? Ayer se hablaba de un conversatorio, efectivamente, y creo que desde diferentes ópticas podemos hacer aportaciones, ¿sí? Entonces decíamos, a partir de las discusiones de este Congreso, de este Parlamento Ciudadano, hacer un llamado ¿para qué? Y ya con eso cierro. La siguiente, por favor. Para la formación, y permítame la expresión, ya después de unos mezcales que aquí los tienen de a montón, la formación del contingente ciudadano de la nueva División del Norte, ¿por qué no, carajo? El renacer de los Dorados de Villa, porque señores, que viva Durango y que viva México. Gracias, buenos días. Bueno, aquí la primera pregunta, doctor, de Yulisca Bautista. ¿Hay un tipo de arreglo político que propicie mejores resultados económicos? ¿Los mecanismos de la democracia son propicios para incentivar el desarrollo económico? Empiezo esto último, yo creo que sí es una cuestión importante. Si tenemos esa semilla de participación democrática, de poder llevar a cabo la discusión de los problemas que enfrentamos, si tenemos la expectativa de resolverlos, ¿sí? No se trata nada más de imponer la ley de la selva y que sea el más fuerte el que predomine, no. Pero efectivamente para ello, y justo si ustedes tienen la oportunidad, y también Marcela, que es la que está al frente de este proyecto, Proyecto Democracia, también está al frente de un proyecto muy interesante, una revista electrónica que se llama La Llave de Pandora. Es una revista electrónica de consulta abierta, no se requiere hacer ningún tipo de trámite, ni se requiere, no, es de consulta abierta por parte de todo el público. Una revista electrónica excepcional, con el esfuerzo de muchos compañeros, también tengo el honor de participar en ella, y justamente en el número, ¿sí? de este mes de marzo, hago una propuesta acerca de qué democracia estamos hablando. Evidentemente, si tienen la oportunidad de consultarlo, se podrán dar cuenta de que efectivamente, para empezar a consolidar la participación democrática de la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la brecha económica. Ya lo decía un importante revolucionario de México, principios del siglo, Luis Cabrera, decía, la democracia política empieza con la democracia económica, y creo que es una verdad irrefutable. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. También Alex López, ya se me perdió aquí. Bueno, le pregunta qué consejos podría dar para que México ingrese como una de las 5 economías del mundo. Como una de las 5 primeras economías del mundo. Sí, ¿qué estrategia sería la mejor para que México pudiera ubicarse entre las 5 economías más grandes del mundo? Yo pensé que era optimista, pero ustedes me rebasaron, ¿sí? Me rebasaron por la izquierda, ¿no? Es que imagínense ustedes, ¿no? Hablar de la economía china, norteamericana, alemana, japonesa, vaya, en fin, que es una situación bastante crítica. Tiene que ser un proyecto de muy largo plazo, porque no es nada más el hecho de que figuremos como las 5 o dentro del top 5 de las economías más fuertes del planeta. Tenemos que tener la expectativa de no solamente ser la 5ª economía o ser de las primeras economías a nivel mundial, sino aquellas sociedades que tienen mayor índice de desarrollo humano, que es también un elemento que promueve Naciones Unidas
en donde se conjugan aspectos de orden económico, pero de orden educativo, de orden social, de orden político. ¿De qué tanto nosotros nos sentimos seguros en nuestra sociedad? El reporte que se daba hace unos días, ustedes recordarán, de que de las ciudades más violentas del mundo, de países que no están en guerra, de estas más violentas son 5 de México, ¿no? Vaya, y eso que no conocen Xochimilco de noche también, ahí está también canijo, pero bueno, en fin, no, y otros municipios del Estado de México, ¿no? Pero bueno, en fin, no, ya no diré más sobre esto. Pero sí, efectivamente, es una estrategia de muy largo plazo, empezar a cerrar las brechas económicas, que participemos, que nos capacitemos, que si van a estudiar ingeniería, que sean el mejor ingeniero, que si van a estudiar leyes, que sean el mejor abogado, que si van a estudiar sociología, lo mismo, ¿sí? Y esto va a ir conjuntando esfuerzos y vamos a tener mejores expectativas para no solamente ser más productivos o ser más competitivos, que es una cuestión importante, sino ser más solidarios entre nosotros, ser más solidarios. Crear, insisto, estas redes ciudadanas de trabajo colaborativo, empezar a trabajar sobre cuestiones muy concretas, ¿sí?, de nuestra cuadra, de nuestra colonia, de nuestra universidad o de nuestra institución, y empezamos por ahí. Esto, ¿sí?, en un sistema de red seguramente traerá frutos, evidente, no en el muy corto plazo, pero seguramente si empezamos a trabajar en esto ya ahorita, ¿sí?, a lo largo o en los próximos 10 años empezamos a recoger frutos de este gran esfuerzo. Entonces yo creo que sí, y vaya, insisto, caramba, va a ser muy difícil que estemos dentro de las 5 economías más grandes, pero ¿por qué no? ¿Por qué no está entre las 5 sociedades más justas y equitativas del mundo? Eso sería diferente. Gracias. Pues también Enrique Larrota le pregunta, se habla de pobreza en todas partes del mundo. Usted, como intelectual y académico, ¿qué propone desde la academia que se pueda llevar a la práctica para combatir la pobreza en América Latina? Un poco de lo que ya ha estado comentando. ¿No? Y creo que la segunda parte de mi presentación va encaminada a ello. Sí, porque es muy cómodo llevar a cabo desde el pupitre, desde el escritorio, llevar a cabo un análisis, una interpretación, una acusación. No, espérate, podemos empezar a trabajar concretamente, ¿no? Insisto, con cosas muy pequeñas, ¿sí?, que afecten a nuestro entorno inmediato y empezar a sacar las cosas, ¿sí? Ser solidarios, por ejemplo, en un sentido de que si vemos gente que está en condiciones de pobreza extrema, ¿por qué no crear condiciones, insisto, desde el punto de vista de apoyo ciudadano, para que tenga acceso, ¿sí?, no sé, a un baño cada tercer día, que tenga acceso a alimentos básicos, que le tengamos una provisión de quizás un litro de leche, no sé, elementos que cada quien puede decidir, pero que nos haga ser solidarios con el otro, pues, y que entendamos que el bienestar de los demás es el bienestar también de nosotros. Ok, siguiente, de Johnny Martínez, de República Dominicana. ¿Podría construirse una democracia basada en el poder ciudadano al margen de los partidos políticos? ¿Puede, por tanto, prescindirse de los partidos políticos? Es que sí, eso es una trampa intelectual, sin duda alguna, porque una forma histórica que ha tenido la organización del poder político es a través de los partidos. Entonces es una estructura histórica, pues no se puede borrar de la noche a la mañana, es más, tiene un respaldo institucional. En el caso de México, seguramente en otros países también sucede, hay un presupuesto público asignado a los partidos. ¿Y qué creen? Los partidos dejan de tener ese sentido social y se convierten en auténticas empresas. Porque van por los recursos, ¿no? Sí, y esto efectivamente nos hemos percatado, no hay necesidad de que hagamos estudios a fondo, sino que vemos en la realidad concreta cómo viene, ¿sí?, dentro de lo que es el colofón de la participación de los partidos, un exceso en la utilización de recursos públicos para fines privados. Entonces, yo creo que sí, y enganchándome en esa propuesta de orden provocativo, yo creo que sí, estamos ya en el horizonte de la extinción de los partidos políticos, y me daría, ¿qué creen?, mucho gusto que esto fuera así. ¿Sí? Y más o menos siguiendo la línea argumental, pregunta Carlos Alberto, ¿cómo construir la base de una sociedad participativa en gobiernos que generan políticas públicas populistas, entendiéndose que reparten dádivas, apoyos económicos directos y clientelares
matando, en la opinión de Carlos Alberto, toda iniciativa de participación ciudadana voluntaria. Bien, bien. Yo creo que es un punto muy importante el que nos acaba de comentar. Esta situación, ¿verdad?, a través de dádivas y este control social a partir de presupuestos y programas sociales, es la historia del PRI y del PAN, me queda clarísimo, ¿sí? Claro, pudiéramos encontrar que ahorita se quiera medir con la misma regla lo que está haciendo Andrés Manuel, sí, sobrellevar a cabo. Seguramente este programa asistencialista me parece que tiene que ser superado en lo más breve para generar otro tipo de estructuras y sobre todo premiar la cultura del esfuerzo. Ustedes, concretamente, nosotros, esta cultura del esfuerzo, y no solamente en un sentido estrictamente intelectual, sino en un sentido productivo. Entonces sí, que los recursos fluyan, pero aquellas personas que realmente están demostrando que hay un esfuerzo no solamente de superarse, sino de colaborar socialmente. Entonces, totalmente de acuerdo que se tiene que llevar a cabo un esquema diferente y no caer en ese tipo de tentaciones populistas, que este es otro tema de otra discusión, bajo otros contextos. No quiero engordarle el caldo a los críticos de Andrés Manuel. Adelante. También Coco Figueroa le pregunta, en su opinión, ¿considera que el haber cancelado el financiamiento a las guarderías y provocar que éstas cerraran, y podríamos añadir ahí 2 que 3 decisiones adicionales, afecte a la economía de nuestro país? Bien. Híjoles, es que eso ya son temas muy específicos y evidentemente merecería un debate y una atención más al fondo. De lo que yo he investigado acerca de esto, porque sí pareciera de primera instancia que el cancelar el presupuesto a las guarderías es un acto lesa humanidad. No es posible, ¿cómo no? Espérenme. Pues resulta efectivamente fue una decisión radical, porque ustedes investigan un poquito, había más de 80,000 niños apócrifos que estaban registrados, ¿sí? Era un 80% de estas estructuras, de estas guarderías, tenían anomalías, inclusive dentro del foco rojo, ¿sí? Aunque tampoco yo coincido que darle el presupuesto directamente a las mamás para que las abuelas hagan cargo de los niños tampoco es la alternativa, sin lugar a dudas. Se tiene que esperar una mejor tentativa, una mejor propuesta para efecto de, y llevar a cabo una limpia de esto. Sabemos que dentro del régimen anterior había muchos políticos y sus familias que manejaban ese tipo de recursos a discreción, ¿sí? Había muchos aviadores dentro de lo que eran los presupuestos públicos a nivel federal y también a nivel gubernamental. Entonces, bueno, cierto, tal vez un poco atrabancado esto, pero va a ir tomando forma. Yo creo que lo mejor de esto es que vayamos tomando conciencia de qué sí nos gusta, de qué no nos gusta, de qué compartimos, de qué no compartimos y cómo podemos trabajar. Insisto, yo no soy parte de ningún partido político, ¿no? Yo estoy a favor de una causa ciudadana y los invito, hay una entrevista que está en YouTube que se llama así, El México que tenemos y el México que construiremos, una entrevista de casi 1 hora que me hace Radio UNAM sobre este proyecto que estamos comentando, y ahí hago más explícito en 11 sectores concretos cuáles son mis propuestas. Créanme que no vengo a improvisar, ya tenemos algunos años de recorrido en esto. Adelante. Una pregunta más porque vamos un poco colgados con el tiempo. Gobernanza, Gobernanza, buen gobierno, democracia y bien común son elementos de un Estado constitucional de derecho. ¿Considera que en México tenemos todos estos elementos? ¿En cuál de estos elementos considera debemos poner más énfasis? De Carlos Pérez Cuevas. Pero al inicio, ¿cuál fue el planteamiento al inicio? Gobernanza, buen gobierno, democracia y bien común son elementos de un Estado constitucional de derecho. ¿Considera que en México los tenemos? Y o en cuál de estos debemos poner más énfasis. No, bueno, me parece que es un dato también muy importante. Hemos tenido una gran fragilidad institucional. El Departamento de Estado norteamericano, de hace ya varios años, se identifica que una de las principales debilidades que tiene México es su debilidad institucional. No tenemos instituciones sólidas. Tenemos que llevar a cabo el avance en ese sentido también, ¿sí? Promover un Estado de Derecho me parece excelente y sobre todo para que los abogados hagan su labor, su tarea, se sientan, hijos de Zeus, qué bueno, bienvenidos, ¿no? Es importante consolidar un Estado de Derecho. Pero en México, inclusive, fíjense ustedes, hace algunos años, inclusive se hacía la referencia de que probablemente, de acuerdo a los 14 indicadores, un tema que también es diferente, ¿sí? Dentro de la intelectualidad norteamericana, 14 indicadores para considerar a un Estado fallido.
Inclusive se planteaba hace muy poco tiempo de que México era un estado fallido. Yo no coincido en eso. Pero, para que ustedes le echen un vistazo, yo creo que tenemos mucho que avanzar. Pero insisto, el avance no es nada más de arriba, no es nada más de las cúpulas. El avance es de las bases, el avance es de nosotros, insisto, nosotros ciudadanos. No hay que dejarle a los políticos a sueldos esa tarea, hay que hacerlo nosotros, pues. Bueno, pues agradecemos, doctor Martínez Vara, su participación, su apoyo con Proyecto Democracia y un fuerte aplauso para el doctor Martínez Vara.